Los periodistas. Maestro José Ojeda Bustamante. ¿Qué tal, Jesús Manuel? Qué Pues gusto. aquí iniciando la semana, caray, viendo todos los aconteceres, ¿no? Sí, iniciando la semana con... ¿Qué impresión tienes Pues de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido, de lo que se avecina? es interesante el tema de el recuento de la semana pasada, pero también es interesante analizar lo que pareciera que estamos al fin de un sexenio, ¿no? Y que no le faltan 2 años. Faltan 2 años. Sí, o sea, pareciera que estamos en la transición de que en diciembre llega un nuevo presidente de la República y donde él ya dejó o está dejando toda la... o como decía Fox, yo ya me voy, ya háganse bolas, ¿no? O sea, el tema es que no nos podemos hacer bolas y todavía quedan 2 años de gobierno. Y todavía quedan 2 años de gobierno cruciales porque estamos ante una situación económica de estabilidad, estamos ante una situación donde el ámbito político pues está totalmente revuelto, donde no hay todavía precandidatos, bueno, no hay candidatos, entonces estamos se puede seguir desmoronando más el país, pues, o sea, el tema es que el segundo año de gobierno pues pareciera que siempre, si analizamos los sexenios anteriores, pues es un año cómodo de alguna forma, es decir, es el año donde el presidente todavía tiene las posibilidades de... El cuarto es donde está hasta arriba. Exacto, donde está pueda gozando cosechar de los éxitos. Exacto, ya donde para cosecha. empezar a manejar la sucesión y soltar. Exacto. O sea, y no, el cuarto año no puedes construir, ya no. es cosechar, es lo que sembraste en los primeros años, sembraron las reformas estructurales que iban a convertir al país en la punta de lanza en todo lo que esto conlleva, ¿no? En temas energéticos, en temas de resolver el tema de la inseguridad. Es decir, estamos ante una situación donde el país pareciera que se derrumba, que se desmorona, más que se derrumba, se empieza a desmoronar, ¿no? Es decir, a ver si no salen como cuando dijo Salinas a Cedillo, ¿no? Pues es que yo los dejé con alfileres, ¿no? Y Cedillo, pues ¿para qué le quita los alfileres? ¿No? Es decir, estamos en una situación donde difícilmente el país podría estar en esta situación. Es decir, estamos en una coyuntura donde difícil se puede analizar en secciones anteriores, difícil se puede poner en un contexto de análisis comparativo. Oye, ni siquiera cuando la nacionalización de la banca no. cayó tanto la imagen presidencial. Este es el toro de los temas, es decir, el presidente con toda la cantidad de recursos, salieron unos datos publicados, 12,000 millones de pesos que se gasta o que se ha gastado el presidente Peña Nieto, pues ni siquiera ha logrado que se logre su imagen mantener, ¿no? Es decir, ni con tanta cantidad de recursos, incluso se han comparado lo que representa esta cantidad de recursos que se ha gastado en construcciones de hospitales, o sea, todo lo que representaría si esa cantidad de recursos que se le están destinando a la imagen del presidente o la imagen presidencial se pudiera generar. Es decir, incluso ni siquiera se puede analizar la cantidad de programas sociales, de recursos de programas sociales que hay en el país, que de alguna u otra forma conocemos a alguien que se ha visto beneficiado por algún programa del gobierno. ¿Sabes que yo creo que hoy federal tienen más credibilidad algunos gobernadores que el presidente? Sí, y eso todavía eso es lo más complejo todavía del asunto, porque es decir, no puedes gobernar con desiguales, pues, o sea, no puedes gobernar en desigualdad. Y ahorita el presidente Peña está gobernando en desigualdad. Le encanta el tema de la desigualdad. Sí, trajo a Trump, pero trató como igual cuando son desiguales. Exacto. O sea, ese tema... Le rinde un informe a los jóvenes que no votaron por él. ¿No? Y ese es un tema precisamente. Es decir, tenemos un presidente donde se ha visto vulnerado, donde enfrenta un cuarto año de gobierno, donde no puede ser él el que encabece ese cuarto año de gobierno. Si no, tenemos un presidente minado, tenemos un presidente desgastado, pero también tenemos a un gabinete que no está a la altura del presidente. Es decir, comúnmente muchos presidentes, quien lo sostiene es su gabinete, ¿no? Pero el gabinete él lo nombra, sí. Él los pone y los hace a un lado cuando no le interesan sus opiniones. El caso de la visita de Trump, Chong y Ruiz Massieu, pues estuvieron al margen del asunto. Sí, que hoy el líder del Senado estuvo al margen del asunto. O sea, que hoy el Financiero pone a Chong
con Margarita y con López Obrador empatados, ¿no? O sea que... Bueno, se dicen que creció la imagen porque no se metió en el tema, ¿no? Sí. Y ese es otro tema. El ¿no? Excelsior también creo que saca por ahí algo, ¿no? Y que también no se metió López Obrador, ¿no? También por eso su imagen se queda... Pero fíjate, es primera vez que López Obrador, Ricardo Anaya y Margarita Zavala coinciden en un tema, en contra de la visita de Trump. Sí, y ese tema, es decir, comúnmente hemos visto que cuando el presidente empieza a tener ciertos hierros, pues quien los levanta es su gabinete, ¿no? Y cuando el gabinete no funciona, pues ya pasó el 1 de septiembre, cambios súper mega significativos, y ahorita se ha tardado tanto en hacer los cambios que cuando los quiera hacer prácticamente ya no va a ser significativos para él en ese específico, ¿no? Y ese es el otro tema que hay que analizar, cómo quiere pasar a la historia Peña Nieto, ¿no? O sea, con todo lo que ha pasado es que no le interesa pasar a la historia. No, es que no ha sabido adivinar qué es lo que la historia le está demandando. O sea, esto es una ausencia de capacidad estadista. Sí, exacto, esa es la palabra. Es decir, estamos frente a un personaje que no tiene rasgos de estadista, ¿no? O sea, lo que pasó en la Feria del Libro en Guadalajara en campaña se queda corto. Sí. Y así mantuvo su Con razón Carlos Fuentes no lo quería. Sí. Y ese es el tema. O sea, cuando si recuperas todo lo que ha pasado desde que fue candidato presidente, pues precisamente están tantas cosas pues que hacen precisamente que podamos decir que no tuvimos o no hemos tenido un presidente estadista, ¿no? Pero también lo más importante es el gabinete. O sea, lo más importante es un gabinete. Y un gabinete donde con perfiles interesantes, ¿no? Perfiles como un Videgaray, pareciera que sí es un estadista financiero, que no le han salido las cosas o pero también no ha puedes querido sacrificar lo político y el orden social y la soberanía por el tema económico. Ya en el pasado la historia nos demuestra que cuando haces las negociaciones en el orden económico, la patria vale para dos cosas. Y tampoco puedes... Y hay naciones que prevalecen y son fuertes gracias a que primero ponen lo político y lo interno. Claro. Sí. Y eso es interesante, es decir, tenemos ante una especie de tecnócrata y tenemos a unos políticos que están alejados también de la parte tecnócrata. Entonces ya ahí es el tema del rompimiento, que a pesar que es un gabinete donde aparentemente hay diálogo, hay buenas relaciones, pues en la práctica pues parece que están completamente separados. Un personaje como Chong, una supersecretaria con bombos y platillos que estuvo primero en Desarrollo Social y ahora en la Secretaría que es fundamental, ¿no? Tenemos a Rosario Robles, ¿no? Es decir, Rosario Robles, que tenía toda la estructura social y política para poder hacer un buen trabajo, y pues tenemos que no resultó, ¿no? O que resultó para lo que les interesaba que resultara, porque hicieron fuertes a los estados y a los tecnócratas, ¿no? Sí, y los tecnócratas de los estados. De la filtración de la grabación esa donde alguien le habla, un candidato ganador le habla al de Hacienda o a Rosario, no sé a cuál de los dos, y le dice, ya ves, te dije que Mario lo acabábamos en... Sí, claro. Y ese es el tema, es decir, todo lo que ha pasado, y creo que también es interesante analizarlo, es decir, al final la visita de Trump y al final el informe, pues tiene una intencionalidad política y tiene una intencionalidad, es decir, no hay improvisaciones. No hay. Esto que comentas para mí es fundamental, es decir, seguro tiene una intencionalidad todo lo que está pasando. ¿Pero cuál? El tema es que... O sea, ¿se dará cuenta de lo que está pasando? Sí. Y que esa intencionalidad muy probablemente pues ni siquiera va a ser un beneficio para los mexicanos, y porque luego ese es el tema más importante. La crisis por segunda vez cuando tiene que viajar a China. Sí, exacto, ¿no? Y llega debilitado totalmente. Llega totalmente debilitado. Exactamente. Y ese es un tema, es decir, al final tenemos a un líder que no tiene representación. Sí. O sea, un líder cuestionado. ¿Cómo lo verá Obama? Aparte de la diferencia de estaturas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo verá? O sea, te chamaqueó el Trump, mano. Y el tema es que su principal ¿para qué discurso te metes en las elecciones de Estados Unidos? No es tu papel. Y el principal discurso que refiere es, invitamos a los dos, y el que vino es Trump. Claro, nada más que los invitas, pero no les pones condiciones para la visita. Y el otro ávido de imagen y de todo. Y el principal argumento es que puede ganar
pero todavía estamos en el puede, ¿no? Sí. Y el que va A ver, arriba... ¿y si gana qué? Y si gana, y si gana ya Va a decir, ¿no? Peña estuvo conmigo. No, por favor, hombre, ese cuate no tiene... Se desdice y luego inmediatamente lo que dijo. Y va a hacer pagar el muro y lo va a construir el grupo IGA, socio de Peña Nieto, para que te enteres, pues hombre. ahí ya ganó. Ahí ganó. Es el Eso intencionalidad. es lo que negoció. ¿Quién va a construir el muro? No quién lo va a pagar, sino quién lo construye. El constructor. No, es de risa. Pero fíjate que esa parte es interesante. Y si gana Hillary, o sea, ahí al final vamos a seguir teniendo al presidente débil, ¿no? En el contexto internacional. Porque Hillary no le va a perdonar este tema. Por lo menos un año vamos ¿Sí? a tener de crisis. Y ¿no? por otro lado, Trump tampoco le va a beneficiar. Sí, en Estados Unidos cambian en enero, ¿no? Sí. Las O sea, elecciones son en noviembre. Tenemos 6 meses, de debilidad mientras hay elecciones. Y ya que haya presidente electo, a ver cómo nos va. Pues tenemos estos 2 años. O sea, vamos a tener debilidad estos 2 años. Aún con Trump o con Hillary, como bien lo refieres. Vamos a hacer como decían los antiguos, vámonos a Yucatán, allá no pasa nada. Sí, o vámonos a Nueva York. No. Y creo que esa es la parte más compleja de esta última semana, donde pues seguimos en un espiral hacia abajo, porque pues sigue cayendo el presidente, sigue cayendo la figura presidencial, sigue cayendo pues el gobierno federal. Se lleva a todos, pues se lleva en cadena. Es decir, antes si le pudieran haber echado la culpa del Zenit. Sí, si le echaron la culpa hace poco a los gobernadores. Sí, ahora aquí pues, los gobernadores están muertos de la risa. Sí, porque siguen ahí. O sea, tú imagínate Duarte y todos estos que están ahorita, los 4 perseguidos por su partido, por el PRI. Ahorita lo más importante es salvar al presidente. Yo no he leído los discursos que trae ahorita en esta semana Ochoa, pero se me figura que han de estar ridículos ahí tratando de justificar lo injustificable. El discurso donde más que defendió al presidente de una manera bastante interesante, pero contradictoria a lo que dijo el presidente, ¿no? Es decir, no puedes defender al presidente de lo que no dijo, ¿no? Defiéndelo de lo que dijo. Y ese es el principal conflicto que tiene que enfrentar la comunicación social en presidencia. Pues así es, Jesús Manuel. Muchas gracias. Qué gusto. Nos vemos la semana próxima. Breve, pero sustancioso. Los periodistas.